Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Pico a Pico. Hoy día viernes 23 de septiembre. Gracias por la sintonía a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre, Alberto Vaya, que la conducción, y conjuntamente con Rosa Bartra y Mónica Yaya, analizamos para ustedes el acontecer nacional del fin de semana en escrupulosos 20 minutos. En el correlato semanal hemos tenido dentro de los titulares de la prensa algunas denuncias graves contra el candidato Alegría de Juntos por el Perú, que fue denunciado por una supuesta agresión sexual. Y además creemos que la Defensoría del Pueblo también ha optado por informar por qué se está archivando esa denuncia contra el postulante del partido Juntos por el Perú. Incluyendo esto, se ha encontrado además otra denuncia más, lo cual, digamos, establece serios cuestionamientos contra dicho candidato. Por otro lado, el presidente Pedro Castillo, que ya nos tiene acostumbrados a sus permanentes dislates internacionales, agregó que Escazú es un instrumento para afirmar nuestra soberanía sobre los recursos naturales en la Amazonía. Incluso se ha atrevido a señalar que la Agenda 2030 no solamente es un programa para la paz y para la justicia, sino también parte esencial para las agendas globales de los países, algo que nosotros estamos en severo cuestionamiento. Y en el colmo también del descrédito diplomático internacional en un solo foro, Pedro Castillo sigue involucrándonos en problemas con Marruecos, con Israel, con Inglaterra. De esto vamos a comentar en el programa. Ya sabemos que Pedro Castillo es fecundo en estropicios. Estamos con Rosa Bartra, estamos con Mónica Yaya. Buenos días, Rosa, Mónica, ¿cómo les va? Hola. Buenos días, Juan. buenos días. Alberto, bueno verte, debe ser Gracias. porque es 23 de septiembre y quiero, antes de empezar con los comentarios políticos, celebrar el Día de la Primavera, el Día de la Juventud. Hoy está empezando, así que esperemos que con la llegada de la primavera pues mejore el clima político sobre todo, ¿no? Porque claro. Ya este invierno se está prolongando demasiado, que no vaya a ser un invierno político permanente, que le llegue la primavera también, pues creo que es justo y necesario. Buenos días, Mónica, ¿cómo están? Hola, Rosa, buenos días, Alberto, buenos días a todos los que nos siguen. Muchas gracias por su amabilidad, por ese cariño, por la gentileza que tienen de escucharnos. Efectivamente, ojalá que el frío de Lima nos disculpe ya, ¿no? Y creo que hay algunas cosas que conmemorar, como por ejemplo el reciente aniversario número 200, perdón, el reciente aniversario, mejor no digo los años, no quiero equivocarme en la exactitud de la antigüedad de nuestro Congreso de la República, que es una institución muy importante para la democracia, y los jóvenes dirán, ¿y por qué es importante un Congreso? Porque un Congreso de la República, un parlamento que reúne a los representantes de los grupos políticos más, digamos, numerosos, ¿no? Más votados en un país, significa el equilibrio frente al poder que puede tener un poder ejecutivo que maneja los recursos y las Fuerzas Armadas. Un Congreso de la República garantiza para los ciudadanos un medio de participación ciudadana para el control de nuestros recursos, y por eso yo celebro el último aniversario tan significativo de nuestro Congreso de la República. Gracias, Mónica. Rosa. Alberto, sí, yo quisiera
sumarme al saludo de Mónica. Efectivamente ha sido el bicentenario, el día martes se celebró, yo creo que no es ni siquiera conmemoración, porque hay que celebrar, el corazón de la democracia merece que lo celebremos. Se celebraron los 200 años de la instalación, de la primera instalación del Congreso de la República. Así que, como sea que este es el pilar de la democracia, lo que realmente congrega a todos los peruanos y nos representa, tiene nuestro poder, nuestra voz, y vota en ese sentido, sí, hay que celebrarlo. Felices 200 años al Congreso de la República. Larga vida a la democracia. Larga vida a la democracia peruana. Comenzamos con los análisis. Mónica, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Estaba escuchando la introducción al programa. Te escuché comentar el tema del señor Alegría, el candidato a la alcaldía de Lima. Sí. Es una pena, es lamentable, no lo digo por él, sino por Lima, por la calidad de candidatos que presentan algunos partidos políticos, como en este caso el partido de la señora Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Sí. Y ojalá el problema hubiera acabado con el descubrimiento de este señor, en este caso en el que aparentemente, por lo que él mismo dice, pareciera realmente que es una persona tendente a la violencia, ¿no? Pero ojalá el problema hubiera acabado allí. Yo me pregunto cuántos más como el señor Alegría están postulando a puestos tan importantes para la ciudadanía, ¿no? Y cuántos más pueden hacer mal uso del poder una vez que Dios no quiera sean elegidos alcaldes, gobernadores en sus regiones. Y también, escuchando lo que dijiste sobre el acuerdo de Escazú, efectivamente, el presidente de la República, Pedro Castillo, no tiene ni el mínimo respeto por el Congreso de la República. Así es. El respeto por el Congreso de la República es una señal de democracia, ¿no? Es algo que distingue a un demócrata. No tiene el mínimo respeto por un tema que ya está archivado, porque ya fue debatido por los representantes del pueblo en el Congreso de la República. Sigue insistiendo en temas que no nos convienen, que ya se ha determinado que no convienen a los intereses patrios. ¿Cuál es la razón por la que el señor sigue insistiendo en un tema que no nos conviene? Sí, claro. Porque al parecer la agenda globalista de Pedro Castillo es permanente. No solamente al inicio hablaba mucho de la Asamblea Constituyente, ahora habla de Escazú y también de la Agenda 2030, que como todos sabemos es una concepción mucho más que socialista, es globalista, donde se pretende, bajo una manta, digamos, de una pseudodemocracia, ¿no? Digamos, socializar todos los bienes de los países para que dentro de un estatus, ¿no?, de felicidad permanente para todos los pobladores de la tierra, pues nadie sea propietario de nada y todos bajo un maquillaje comunista de medio o de nuevo tipo podamos establecer un estatus de nuevo mundo, o llámese así, un nuevo orden mundial. Rosa. Dos temas que estamos tratando, los dos igualmente importantes, el de las elecciones regionales y municipales. Estamos a 10 días de la elección regional y municipal, y creo que no debemos dejar de destacar que los gobiernos locales existen para proveer limpieza pública y seguridad ciudadana. Y seguridad ciudadana es el problema más grande que enfrentamos los peruanos en este momento. Así que mucha reflexión sobre a quién le vamos a entregar la capacidad de decidir en nuestras jurisdicciones. Porque lo que se ha conocido del candidato Alegría, que es lamentable, sin embargo no lo saca de carrera. El plazo para que él pueda ser tachado, excluido del proceso electoral, ya venció. Por lo tanto, él va a seguir en carrera. Pero así como está Alegría, ¿cuántos más están en carrera?
¿Cuántos más van a ganar las elecciones? Entonces miremos más allá de los personajes y tratemos de ver a las personas. Las hojas de vida están disponibles y hay candidatos que vaya, que tienen todo el código penal en su haber. Sí. Entonces, creo que es hora de mirar un poquito más allá y también mirar, una vez decidido nuestro voto, quién es la persona que está detrás del personaje. ¿Es buen padre, es buen vecino? ¿Qué tipo de convicciones practica? En fin, no se lo demos a cualquiera para que después, a los 3 meses nomás, estemos pensando en la vacancia y en que ese no es mi alcalde, ese no es mi gobernador, no me representa. Nosotros somos los que colocamos a las autoridades, así que a meditar bien. En ese mismo sentido, ya que irreflexivamente millones de peruanos votaron por Pedro Castillo, aprendamos la lección. ¿Y qué decir con respecto a la visita que tuvo el señor Castillo a la ONU? Creo que lo que están destacando en este momento es su, desde mi perspectiva, lamentable declaración con respecto a nuevamente poner en el debate el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú está archivado, el Congreso de la República, que es quien ratifica los acuerdos, lo archivó, y el señor Pedro Castillo debería saber que está bien archivado y ahí es donde se debe quedar. Que no es verdad que eso va a mejorar nuestra soberanía sobre la Amazonía. Al contrario, la delega a organismos internacionales que nada tienen que hacer con respecto a nuestra Amazonía. Así que ahí creo que hay un tema en el que hay que insistir en que archivado está y archivado se debe quedar. Con respecto a los demás, pues, ¿qué decir, no? Pedro Castillo ya nos tiene acostumbrados a sus metidas de pata, ojalá sean cada vez menos frecuentes, ojalá se asesore mejor, ojalá el canciller Landa responda de manera adecuada, porque finalmente la agenda internacional la maneja él, los discursos los supervisa él, y él debería estar pendiente, ya que es un canciller de confianza renovada, haga bien su chamba, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, es verdad. Sí, Qué gran verdad ha dicho Rosa, ¿no? Castillo nos tiene acostumbrados, ¿no? A dislates internacionales, metidas de pata, pero monumentales, que solamente nos dejan a nosotros en una plena vergüenza. Mónica. sí, bueno, y la calidad de los ministros que está sufriendo el Perú en estos momentos no es solamente por falta de conocimientos, sino por falta de escrúpulos. La moral para los jóvenes, sobre todo que nos escuchan, la moral es importante. La moral no es un asunto anticuado. Se puede utilizar la moral para defender algunos temas que quizás no son tan relevantes, ¿no? Pero la moral es lo que nos permite tener una trayectoria de vida y también de vida política acorde con la dignidad de los seres humanos, acorde con la dignidad de los ciudadanos, acorde con la dignidad de los peruanos. Miren ustedes, miren si esto no es una falta moral que atenta contra nuestra dignidad como peruanos. El señor, por ejemplo, ¿no? Heiner Alvarado, que acaba de visitar al presidente Pedro Castillo después de haber sido censurado y de ambos estar investigados por pertenecer supuestamente a una organización criminal, se reúnen para seguramente tratar sus asuntos y para ponerse de acuerdo sobre lo que van a manifestar ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial, lo cual de por sí ya está mal, porque ellos no deberían reunirse para ponerse de acuerdo respecto a lo que van a contestar en el Poder Judicial. Pero, ok, vamos a poner un momentito eso de lado para hablar de la conducta de uno de los ministros del señor Pedro Castillo, Heiner Alvarado. Acaba de ser censurado por su mala trayectoria en el Ministerio de Vivienda, en donde se emitió un decreto de urgencia, el 102-2021, que puso como parte de los proyectos a ser ejecutados con recursos públicos, proyectos, por ejemplo, en la municipalidad de Anguía, y proyectos que en general favorecieron a intereses de constructoras privadas, muchas de ellas lamentablemente de chota,
que eran parte de los intereses de los amigos de Pedro Castillo y quizás del mismo Pedro Castillo, ¿no? Este ministro Alvarado, que como ministro de Vivienda permitió que se utilicen recursos públicos para favorecer a las constructoras de Jennifer Paredes, el círculo del señor Pedro Castillo, ese mismo ministro que acaba de ser censurado por esos hechos, ha presentado ante el Poder Judicial un certificado de ser contratado, de haber sido contratado por una empresa que fue favorecida Horrible. cuando él fue ministro de Vivienda. Esta situación, que desde mi punto de vista es un acto de obstrucción a la justicia y que por lo tanto es un delito, nos hace ver que en realidad había una gran confianza entre Heiner Alvarado, el exministro de Vivienda, y una de las empresas favorecidas con los recursos para las obras públicas que salían del propio Ministerio de Vivienda. ¿Cómo así? El ministro de donde salen los recursos para la ejecución de obras públicas es ahora contratado por una de esas constructoras favorecidas. Ni siquiera guardó las formas, ¿no? Eso, por supuesto, o sea, ni la forma ni el fondo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una falta moral que atenta contra nuestra dignidad como peruanos, porque quiere decir que los ministros del señor Pedro Castillo usan nuestros recursos a su antojo para favorecer a sus amigos y luego, burlándose de los peruanos, es contratado como empleado de una de esas constructoras favorecidas con nuestros recursos públicos. Y eso no lo podemos permitir, peruanos y jóvenes que nos escuchan. Yo no digo que insultemos a los señores, yo soy enemiga de los insultos, pero sí de decir las cosas con la verdad, y creo que tenemos muchos medios para protestar por ese tipo de burlas contra los ciudadanos peruanos. Y eso consolidaría pues el pacto colusorio como una especie de cordón umbilical entre la empresa ganadora de una licitación trucha y este exministro caradura y sinvergüenza que no le importó nada y se fue a trabajar a la empresa a la que fue adjudicada. Es algo increíble que solo pasa en el Perú, creo. Lo dijiste mejor que yo, así, en poquitas palabras. Mira, pues. Rosa, dale. A mí siempre me gana mi sesgo de abogada defensora de derechos fundamentales, independientemente de quién se trate. Pedro Castillo y Heiner Alvarado no tienen prohibición de comunicarse. Si tuviesen una prohibición como se establece dentro de los procesos penales, entonces sí podríamos hablar de un acto de obstrucción a la justicia o algo parecido, pero no lo tienen. Y Heiner Alvarado... Cuando digo obstrucción a la justicia, discúlpame, Rosita, es no por esas reuniones, sino por ese contrato de trabajo que ha mostrado Heiner Alvarado ante el Poder Judicial para decir que tiene arraigo en el país, ¿no? Y que no le pongan restricciones a su libertad. Ese contrato que ha presentado con una constructora que fue favorecida cuando él fue ministro de Vivienda, hace poquito. A eso me refiero cuando digo que está cometiendo un acto de obstrucción a la justicia, porque ese contrato, en primer lugar, no se sabe si es verdadero o solamente lo ha presentado para que no le dicten un impedimento de salida. Claro, digamos que este acto de fraude, de presentar un documento falso, también tiene su génesis en los abusos que hay por parte del Ministerio Público, independientemente de quién se trate. Ojo, porque cuando se trata de defender la justicia, la libertad, la dignidad, creo que no importa si se trata de Pedro Castillo o si se trata de Juan Pérez. Y creo que estos excesos para determinar prisiones preventivas que luego terminan en nada, debe terminar en el país. Yo soy una opositora férrea a la prisión preventiva que hace que los investigados deban hacer uso de cualquier estrategia para evitar ir a prisión para ser investigados. Nadie debería ir a la prisión para ser investigado. Deberías ir a prisión a pagar tus culpas. Y hemos normalizado la prisión preventiva y hasta la justificamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, independientemente de quién se trate, como digo, se trata de principios y
vaya, que ellos deben responder y Einer Alvarado ya tiene abiertas las investigaciones, debe responder por todo lo que ha hecho y debe ser sancionado cuando el Ministerio Público entregue la evidencia suficiente al Poder Judicial y un juez así lo determine. Pero antes creo que hay que guardar la serenidad, porque hay muchísima gente que en este momento está silbando y cantando, sobre los cuales no está pasando absolutamente nada y han robado como han querido en nuestro país. Y cada cierto tiempo el Ministerio Público nos entretiene, mientras los grandes delincuentes siguen haciendo de las suyas. Así que, dicho esto, que ellos paguen por lo que tengan que pagar y que el Ministerio Público haga las cosas bien y las haga rápido. Tengo entendido que la pena privativa es para que las ratas no se escapen, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues, para que las ratas no se escapen, Claro. sin embargo, insisto, habrían mejores formas de someterlos a la justicia que no es necesariamente encarcelándolos, ¿no? No hay pena anticipada, no, eso no existe. Sí, claro. Pero de Sí, todos no. modos, aquí lo cuestionable es que haya inventado un contrato de trabajo, si es que lo inventó, o que realmente haya sido contratado por una empresa que fue favorecida con recursos públicos cuando él fue ministro de Vivienda. Claro, claro. El Sería Ministerio peor. Público haga su trabajo, y si se trata de un documento falso o se trata de una Simulado. puerta giratoria, cualquiera, angas o mangas, pero que el Ministerio Público se encargue y realmente trabaje, pues, realmente trabaje. Yo siempre pongo el ejemplo de la señora Keiko Fujimori, que se pasó 1 año y medio presa. Ya pasaron 7 años, creo, desde que empezó su investigación y hasta ahora ni siquiera logran acusarla. Entonces, vamos a decir las cosas también como son, no porque se trate de unos o de otros, nuestra medida y nuestro nivel de exigencia con respecto al respeto a las garantías constitucionales no es de acuerdo a la persona de la cual se trate. En democracia todos somos iguales. Las ratas Claro, de un lado y las ratas del otro eso lado. está bien. Yo también creo que el Ministerio Público debe emitir un dictamen oportuno para que se acuse a quien deba ser acusado y se absuelva a quien deba ser absuelto, ¿verdad? Porque el Ministerio Público comete una doble injusticia cuando sigue acusando a quien se sabe contra quien no hay en realidad pruebas, ¿no? Y yo puedo dar fe de ese accionar del Ministerio Público, que casos archivados y apela y nunca termina en lugar de perseguir a quienes debe perseguir. Eso es absolutamente cierto. Pero lo que aquí yo pongo en tela de juicio son dos situaciones. Son independientes de la forma tardía con la que el Ministerio Público emite sus dictámenes. Uno es la posibilidad que Heiner Castillo haya fabricado un contrato de trabajo para mentir al Poder Judicial, ¿no? Y eso es absolutamente cuestionable. Y la segunda situación, desde mi punto de vista cuestionable, es la posibilidad que, habiendo él sido ministro de Vivienda, se haya favorecido a una empresa constructora hace muy poquito, ¿no? Y apenas terminó su gestión como ministro, esta misma empresa constructora lo ha contratado como jefe de supervisión de una de sus, o de toda la empresa. Sí. Sí, claro. Eso es lo que yo por eso, que el Ministerio Público haga su trabajo, ¿no? Sea por una cosa o sea por la otra, claro. Pero que haga su trabajo. Lo que pasa, Moni y Alberto, es que mientras nosotros nos entretenemos con que si falsificó o si se trató de una puerta giratoria, hay cosas muy graves que están pasando en nuestro país. Y una de ellas tiene que ver con el anuncio que se ha hecho hoy del fin de las restricciones sanitarias, ¿no? Hoy
falta formalizar con el acuerdo de Consejo de Ministros, pero ya se eliminó el uso de la mascarilla de forma obligatoria y ha quedado solamente opcional. ¿Cuándo es obligatoria? Cuando vayamos a un hospital, a un centro médico o dentro de los vehículos de transporte de pasajeros. Ahora, ¿dónde va lo grave? Porque esto, qué bueno, ¿no? Por fin dejamos atrás restricciones que realmente eran absolutamente innecesarias. No hay que olvidar que el Perú fue el país con el lockdown, con la cuarentena, con el encierro más riguroso del planeta y tuvo el mayor número de muertes en todo el planeta también. ¿A dónde quiero llegar con mi comentario? En que hoy también hemos conocido que enfermedades como la polio, enfermedades como la tuberculosis, enfermedades como el sarampión, que prácticamente, sobre todo el primero y el tercero que acabo de mencionar, ya no registramos casos en nuestro país. La cobertura de vacunación que era del 100%, ahorita no llega ni siquiera al 50%. Es decir, nuestros recién nacidos no se están vacunando más de la mitad contra la tuberculosis, siendo el país, nuestro país, el país con la tasa más alta del mundo en tuberculosis. Y no solamente tenemos la tasa más alta del mundo en tuberculosis, sino que tenemos la tuberculosis multidrogo resistente, o sea, aquella que no responde a ningún tratamiento. Así que nosotros tengamos en este momento a nuestros niños expuestos a polio, a tuberculosis, a sarampión, es algo que definitivamente tiene que movernos. Es algo que tiene que hacernos reflexionar con respecto a qué estamos haciendo para dirigir el foco de atención sobre aquello que es importante. Van 3 años, que los niños prácticamente no están aprendiendo en sus colegios. A niños que deben estar ahora finalizando el 3er grado, no saben ni leer ni escribir. No saben dibujar las letras, no saben sumar, no saben restar. 3 años. 3 años. Y hemos retrocedido a la mitad en las coberturas de vacunación. Realmente lo que se viene es un desastre. Por no hablar de cómo es que se han incrementado las enfermedades crónico-degenerativas y cómo las secuelas de estas enfermedades están pasando facturas a las familias en términos económicos y en términos emocionales prácticamente impagables. Cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades de la salud mental o las neurodegenerativas. Terrible, lo que tenemos en nuestro país es terrible. Y creo que estos son temas que al afectar a millones de peruanos y determinar la calidad de vida que van a tener nuestros niños, y por lo tanto todas las generaciones que vengan, son los temas que deberíamos estar discutiendo, son los temas en los cuales el Congreso tendría que estar haciendo control político al ministro de Educación, al ministro de Salud. Hay desgracias que están pasando en este momento y que no están entrando a la discusión pública porque estamos secuestrados por lo anecdótico. Sí. Entonces creo que el Ministerio Público haga su trabajo, que sancione a los ministros, pero es momento de que lo importante empiece a ser el centro de nuestra agenda más allá de lo urgente. Lo urgente pues será urgente, pero puede que no tenga la importancia o el impacto tan grande como el que la salud y la educación, pilares de la sociedad, en este momento están tan corroídos. Y por lo tanto, la amenaza de que todo colapse es inminente. Redirijamos también la discusión pública. Secuestrados en lo anecdótico, como tú bien dijiste, y distraídos en banalidades, es verdad. Esos son temas fundamentales que no se tocan en el Congreso de la República, en la salud de la población, el polio, la salud mental. Hay estimados internacionales respecto a que la salud mental es un gravísimo problema, no solo socioeconómico y de salubridad. Hay estimados en el Perú que de cada 10 personas, 4 por lo menos
tienen problemas de salud mental. Y de esas 4, una de ellas ha tenido problemas de intentos de depresión grave y de suicidio. Algo que es En el Perú, clave. Alberto, es 8 de cada 10. 8 de cada 10 tienen problemas de salud mental que van desde la depresión leve hasta enfermedades mucho más severas. Y Sí, de yo hecho, tenía otra. la ideación 8 suicida, de 10 me dices. 8 de 10. 8 de 10. Esto es una pandemia, ¿no? Es realmente terrible lo que está pasando y pareciera que a nadie le importa. De ahí están pues las cifras de violencia, todo, porque si no hay salud mental adecuada, nada puede funcionar. Es verdad. Y creo que esta exhibición diaria de corrupción, de violencia, asesinatos, inseguridad ciudadana, solamente agrava estos cuadros. Por eso es que creo que pensando no solamente en nosotros, sino sobre todo en cómo estamos haciendo que crezcan las nuevas generaciones que no son el futuro, son el presente. Hagamos un giro que permita recuperar siquiera lo que ya se había avanzado. No podemos seguir retrocediendo y retrocediendo porque es inhumano a lo que estamos sometiendo a las nuevas generaciones. Sí, yo tenía un estimado de 10, era aproximadamente 4, pero seguramente con las condiciones que estamos viviendo en el planeta y en el Perú, ya debe haber subido hace muchísimo tiempo. Los escrupulosos 20 minutos se pasaron, ahora son 30, así que tenemos que despedirnos, agradeciéndole siempre a Mónica Yaya, a Rosa Bartra, panelistas del programa, y también a ustedes, amigos, por la deferencia que tienen en escucharnos y en vernos siempre cada semana. Muchísimas gracias por la atención, fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Chao.